Buenos días, bienvenidos a su programa Números y Conceptos. Les saludamos y nos pueden escuchar en el 96.1 de FM, pero también en el 35 de televisión abierta y claro, en el canal 35 del sistema de cable local. Y no dejen de seguirnos en las redes sociales, en TV UJAT, Facebook Live o YouTube. Y pues otro día más de agosto, un clima agradable, placentero, gracias a Dios, es un nuevo día para todos. Que hoy sea un miércoles fabuloso para todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Y saludando aquí a mi buen amigo, doctor Octavio Tamayo. Muy buenos días a todos y igualmente a la audiencia, por supuesto, y sobre todo a los invitados que tenemos hoy de lujo, ¿no? Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y saludando a Perla Karina López Ruiz. Gracias por la invitación, maestro. Gracias a ti por aceptarnos. Y a Delfina Pedrero Martínez. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar hoy de un tema muy importante en todo esto. La generalidad, bueno, es la psicología que hoy está en todos estos temas, pero antes, al amable público que nos está viendo y escuchando, pues una breve semblanza de dos excelentes profesionistas que nos acompañan el día de hoy y que es muy bueno, y aquí pues hasta hacemos la referencia también de que sean mujeres, para que todo el teleauditorio se dé cuenta que hay talento, hay calidad en las mujeres, y prueba es ella de que hoy nos acompañan dos distinguidas. Paridad de género, ¿no? La paridad de género. Ahora sí somos Así es. 2 contra 2. Sí. Pero muy Paridad interesante. totalmente. Claro. Y me permito presentar a la doctora Perla Karina López Ruiz, que ella es responsable del programa institucional Salud Mental de esta Universidad Juárez. Ella, su trayectoria es profesional de Economía y Administración, con experiencia de planeación y coordinación de programas institucionales, y además comprometida con la calidad educativa y responsabilidad social y la formación integral de la educación. Es licenciada en Economía por esta universidad, es decir, es Juchimán, maestra en Administración de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y doctora en Administración por la Universidad Maya. En su experiencia profesional, bueno, es profesora de tiempo completo en Economía y Administración de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de esta universidad, coordinadora de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de la UJAT, ha sido directora de Planeación y Evaluación Institucional también de esta universidad, y directora actualmente de programas estudiantiles de la Secretaría de Servicios Académicos, de esta universidad. Y también nos acompaña otra distinguida, que ya la presentamos brevemente, a la maestra en psicoterapia Gestalt, la licenciada Delfina Pedrero Martínez, también egresada de esta universidad, hija Juchimán, y ella está como docente en la DAIA, en la División Académica de Educación y Artes, y ella es responsable del programa de Sistema de Apoyo Pedagógico Comunitario, y miembro del Sistema Estatal de Investigadores, y miembro también del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. Y bueno, entrando en materia, también no se les olvide hablar a nuestro número celular, el 9932-8392-71, y entrando en el tema, hablemos primero de la generalidad, pues con las expertas, la psicología.
¿verdad? Pues un servidor sí tuvo la oportunidad, y hace días lo platicaba con el rector, que cómo van variando la asignación de materias, los programas de estudio, pero a nosotros sí nos ayudó mucho porque llevamos psicología y sociología aplicada a la administración y sirve mucho. Yo no soy el experto en psicología, pero ha servido mucho porque también podemos, con esas herramientas no las he dejado de usar, y evalúo al cliente. Y déjenme decirles que me ha tocado, manejando la psicología, si me permiten decirlo así, no aceptar al cliente. Entonces, independientemente de hoy de lo que Octavio y un servidor también estamos metidos en todos los temas de prevención, de lavado y anticorrupción, pues el tema de la psicología, y es algo que también el rector del Liceo Guillermo Narváez Osorio fue de los pioneros a nivel nacional, cuando todavía en los convenios para recibir los subsidios no aparecía en sí, no se había insistido a todas las universidades públicas y privadas de este país que tuvieran acciones precisamente en este tema. Pero ¿qué es la psicología y qué nos pueden ustedes platicar? Bueno, sin ser una experta, porque realmente no es mi formación, sí entiendo por el aprendizaje general que es una ciencia del comportamiento, como lo son la economía, la administración y demás, ¿no? La sociología y demás. Entonces, es en particular que la maestra Delfina nos profundizará más como disciplina los elementos, instrumentos, herramientas y qué tanto podemos nosotros como profesionales de cualquier carrera, no solamente del área psicológica, tener pues esta educación, esta psicoeducación, te apoya no solamente en identificar a las personas, su personalidad y demás, sino también uno propio. Porque el asunto con la psicología es que la mejor herramienta que puede uno tener para conocerse a sí mismo es la psicología. Entonces es importante que nos psicoeduquemos, o sea, no es exclusivo de los psicólogos la psicoeducación. Ellos son expertos, pero nosotros como seres humanos, más allá de profesionales, tenemos que buscar esta parte, porque el bienestar emocional, que es su principal objetivo, pues viene de esa disciplina. Entonces, nosotros todos necesitamos para tener éxito un bienestar emocional. Entonces, lo que podamos educarnos de respecto a la disciplina es en beneficio propio, ni siquiera es, aunque tiene obviamente sus frutos, claro, en esta atención a los alumnos, a los clientes, a tus usuarios, pues más allá de eso también es identificar en nosotros cuando no nos sentimos bien emocionalmente. Nosotros como cualquier disciplina, cuando nosotros no nos sentimos bien físicamente, sabemos que es el médico que puede atender. Pues también cuando nosotros no nos sentimos bien emocionalmente, pues también hay un especialista que puede apoyarnos con eso, que en este caso son los psicólogos. Ahora sí vamos a entrar con la experta. Probablemente ya nos estás analizando y no hemos dicho mucho, ¿verdad? Pero entendiendo entonces la psicología, hablando con la experta. Sí, para entender el concepto de psicología, pues tenemos que entender que la psicología, digamos, es el comportamiento del ser humano. Sí. Y como ser humano somos seres biopsicosociales, es decir, la psicología estudia a la persona desde el aspecto biológico, desde el aspecto de sus emociones y cómo esto influye en el comportamiento, cómo nos mostramos ante las situaciones que vivimos día a día. Entonces, todo va relacionado entre sí. Decía la doctora que cuando vamos al médico porque nos duele algo, pues bueno, nos atiende esa parte, pero no solamente es esa parte, la parte emocional, o sea, es decir, cómo el individuo interpreta ese dolor físico. Por ejemplo, en casos extremos, ¿no? Cuando a una persona se le dice, no, pues tienes cáncer, o sea, una está en la forma en que se lo dice, claro, y otra es toda la vivencia del significado que le da a esa
esa persona a ese diagnóstico. Es decir, para algunas personas pueden tomarlo como algo pues mortal, me voy a morir o cosas así. Y otros pueden tomarlo así, bueno, está bien, lo voy a aceptar y voy a buscar las estrategias para pues vivir lo que me toque vivir pues con lo mejor posible, ¿no? Pero todo esto depende de muchísimos factores, y un factor súper importante son las redes de apoyo que pudieras tener la persona. Un elemento importante para la salud mental es eso, que el individuo sea consciente de quién es su red de apoyo. No siempre es la familia, a veces es la familia que nosotros como individuos formamos. ¿Y quiénes son ellos? Pues los amigos, las personas con las que realmente confiamos. Y por ejemplo, desde la psicología positiva hace énfasis en esto, que clave de la salud mental precisamente está en... Pero en la gente positiva. Bueno. Porque si no se contamina, claro, como las entonces el manzanas. ambiente, como las manzanas. Yo me acuerdo, bueno, a mí me gusta hacer deporte, perdonando la presunción. Entonces mi hermano me dice, oye, vente a correr a otro parque. Y ahí voy yo. Entonces empiezo a hacer ejercicio con unos compañeros, hombres y mujeres, pero hablaban mal de todos o hablaban de enfermedades que tenían. Y yo decidí, no. Me alejé de ese parque precisamente por la negatividad de las personas. Yo creo que el rodearse de gente positiva como la que tenemos el día de hoy, forma, ¿no? O sea, y ese es el objetivo. Pero también vemos que entonces lo que tenemos es problemas generales. Para entrar aquí, cuando a mí me tocó, nosotros sí tuvimos un examen psicométrico. Entonces era, claro, la población era menor, hoy es difícil tratar de evaluar a muchos aspirantes al mismo tiempo, pero por eso en el curso de inducción se fortalece mucho el trabajo que está haciendo aquí la doctora Perla. Y ¿cómo entonces son las redes de apoyo? Y ayer yo platicaba, porque fui por ver un tema no personal, sino fui a verlo, entonces me encuentro con una doctora geriatra, y yo confieso que no conocía esa disciplina, un geriatra, pero me llamó mucho la atención la doctora, parecía psicóloga. Bueno, es que tiene mucha formación. Y esto me pareció muy interesante, sí, pero desde el instante, bien hecho, la sonrisa, el acercamiento, vi gente que tenía ahí esperando, la asistente, una enfermera, también muy agradable, que bueno, por lo menos los que vienen aquí a ese consultorio de la doctora son bien atendidos. Y eso ustedes, entiendo, los psicólogos, entonces tratan con diferentes conductas, ¿no? Y ¿cómo lo perciben ustedes de manera general? ¿Hay diferentes etapas del individuo, o sea, en ese aspecto? Sí, o sea, como mencionaba al principio, la psicología estudia el comportamiento humano, y el comportamiento humano pues va modificándose desde la niñez, la adolescencia, la etapa adulta mayor. Entonces, en cada etapa las emociones o la forma en que nosotros nos comportamos es diferente, porque influyen obviamente el contexto donde te vas desarrollando, y sobre todo el significado que el individuo le da
a eso que está viviendo. Porque si bien puedes vivir en un ambiente tóxico, como dicen hoy en día, sin embargo, tú como individuo puedes decir, bueno, sí, estoy consciente de que vivo en este ambiente tóxico, pero precisamente esa conciencia me va a ayudar a no seguir ese patrón. O sea, porque no es ley de que si vivo en un ambiente tóxico, pues bueno, yo voy a continuar. O sea, es ese trabajo de esa conciencia personal y de desarrollar esta resiliencia, porque eso es lo que hace la diferencia, el buscar las herramientas para darse cuenta, de ser consciente de que no podemos cambiar muchas veces el ambiente donde crecemos, pero sí podemos cambiar el significado. Muy interesante, ¿verdad? Eso de no podemos cambiar el ambiente, y es importante, ahorita vamos a hablar de ese tema regresando de la pausa, porque sí es ahí lo más interesante, conocer toda esta situación y también, bueno, qué se está haciendo en esta universidad por nuestra comunidad, para poder entender el trabajo que también aquí desarrolla una universidad, no solamente las demás disciplinas, la investigación, etcétera, sino también el trabajo psicosocial. No se vayan, regresamos después de una pausa. Gracias, nuevamente estamos en Números y Conceptos. No se les olvide, sintonicen y escuchen música, escuchen noticias. La verdad vale la pena, es de mucha calidad. Nuestro radio UJAT 96.1 de FM y también en televisión abierta está el canal 35.1 o si ustedes prefieren el cable local, el canal 35. Seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales de TV UJAT, en Facebook Live y YouTube. Y nuevamente, bueno, pues nos quedamos en este tema, pero sobre todo para entrar en algo que es importante, ¿no? La psicología educativa, ¿no? Pues, cómo aprenden precisamente todos los seres humanos al respecto. Y esta es una institución de educación superior y cada ciclo recibimos. Entonces aquí hay algo que importa mucho. ¿Qué está haciendo el área de ustedes precisamente en cada ciclo? Y bueno, en el trayecto del ciclo tenemos esto y también la maestra Delfina, bueno, pues está cerca, muy cerca, está cerca de los estudiantes. Y antes de iniciar el programa inclusive hablábamos de que hoy maestros, como el caso de nosotros, pues ya estas generaciones vienen distintas, ¿no? Entonces ya no le podemos decir, sácale copia a este libro, o aquí están las copias, y lean, cuando tenemos esto, ¿no? ¿Manda? Ya no copian el pizarrón, ya le toman la foto. Sí, o bueno, hablábamos también hace un momentito de la inteligencia artificial. Ayer que llegué, les dije, el celular es para copiar. ¿Cómo? Sí, vamos a usar la inteligencia artificial. Claro. Ahora vamos a ahorrarnos tiempo, porque vamos a ir a un aprendizaje distinto. Entonces, pero ya todo cambió. Probablemente el aula en muy breve tiempo puede ser hasta un aula de que aquí habría que pedir, ¿no? Que aquí estuvo Octavio Tamayo, ¿no? Y por poner y sea como lo que vemos de nuestros antepasados, que vamos a toda la arqueología y encontramos vestigios de que ahí estuvieron. Entonces probablemente la educación, eso vaya quedando así. Sí. O el regreso, Suecia, Italia, hasta el propio China, prohibiendo el uso del celular hasta los 15 años, ¿no? Y las redes sociales.
¿Qué hace la universidad en este momento? Bueno, primero, la universidad es consciente, es responsable también en este tema porque asume que la responsabilidad primero de la atención de la salud mental es de todos. O sea, no es una cuestión particular de un actor dentro de la institución, sino es responsabilidad de todos, porque como comentábamos antes de iniciar transmisión, la comunidad en general necesita la atención. No solo son los estudiantes, que pues es muy notable por el volumen, son 27,000 alumnos, Sí. pero están los profesores, los administrativos, los directivos. Todos nos enfrentamos diariamente a retos de salud mental que requieren que nosotros generemos herramientas que nos permitan gestionar estos retos, ¿no? Perdón, doctora Perlita, pero aprovechando aquí a la experta, pero para que el público nos vaya entendiendo, porque es muy importante eso que estamos hablando. Hablábamos de salud mental, es decir, tengo que llegar histérico para que me traten, o qué parte conductual se tiene que trabajar. Ese es si me permite, maestro, ese es Sí. el enfoque que tiene. La hoja tiene un proceso estructurado. Sí. Respecto a la atención de la salud mental. No es un proceso en el cual inicia con la promoción de la Perfecto. salud mental, la detección, que es muy importante que todos nos eduquemos respecto a cómo detectar riesgos psicoemocionales. Todos tengamos una escucha activa, respetuosa, escucha sin juzgar a ningún miembro, Interesante. y que conozcamos cuáles son los canales de atención. O sea, no es que nosotros nos vamos a volver psicólogos todos, ¿no? Pero tendremos que saber cómo detectar que la persona tiene algún riesgo, cómo escucharlo con respeto, con validación, y indicarle cuáles son los canales que tiene la institución. Este programa trae las estrategias relacionadas con ese proceso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no solamente está en el grupo de psicólogos, que es parte de la estructura que se tiene para atender a los alumnos principalmente, sino el profesor no tiene que ser psicólogo, puede detectar comportamientos dentro del salón, saber que si el alumno se acerca, escucharlo y saber que debe canalizarlo. Es una red, dice la maestra, es una red de apoyo. O sea, aquí la intención de la institución es crear estructura que permita que el alumno pueda atenderse. Nosotros no sustituimos a un área de la salud. Nosotros detectamos en primer nivel, lo atendemos de manera breve y le damos seguimiento, pero no sustituimos la actividad clínica. Lo que hacemos es canalizarlo a atención especializada, a los expertos, que en ese caso son los que pueden ayudar a los jóvenes. También tenemos que entender que, hablando específicamente de los estudiantes, muchos de las cuestiones que aparecen de salud mental en ese momento, esas ya han sido crecidas desde hace más o menos 10 años, dicen los estudios. Hace 10 años el estudiante, e incluso las personas, ya presentamos indicaciones de estos riesgos. Pero como hay esta estigmatización, por eso es que la parte de la promoción y la detección son sumamente importantes antes de la atención de una crisis. El que nosotros promovamos la salud mental y detectemos la salud mental es vital. Es importante. Como experta, maestra Delfina, porque lo que ha estado comentando la doctora Perlita, el esquema referencial, se piensa que se forma la criatura a más tardar a los 5 años, ya recibió bastante información. Entonces, entre la niñez y la juventud, y dice la doctora Perlita, bueno, así llegan a esta universidad y ya traen todos ese proceso y respetuosamente estamos hablando de todos, porque nos incluimos. Bueno, todos, ¿cómo identificar? Puedo tener una personalidad de, híjoles, qué personaje, no tiene ningún defecto. Eso no es cierto. Claro. Ahí como ustedes, a la hora que, con lo que está diciendo la doctora Perlita, y ya se detectó
llegan con ustedes, ¿cómo trabajar o qué herramientas podemos sugerirle al docente para que pueda percibir? Porque un grupo numeroso es más complicado, ¿no? O sea, pero aún así 20, 10 personas, 2 personas, ¿cómo los distingue? No que estemos observando, Sí, ¿no? bueno, es Buscando que la el víctima. docente siempre está observando, o Ajá. sea, entonces no se necesita ser psicólogo para darse cuenta de ciertos, yo le llamo focos amarillos que presentan los estudiantes. Sí. Si bien es cierto que uno está frente a grupo y a veces se da cuenta de un estudiante que está durmiendo, que no presta atención, y eso puede ser por muchos factores, pero si es una situación constante, pues ahí hay que prestar atención. Puede ser que el muchacho esté trabajando, otras circunstancias, pero también puede ser que tenga problemas familiares o externos que de alguna manera la escuela le sirve como un refugio, digamos, para descansar de lo que está viviendo. Entonces, es aprender a observar a nuestros estudiantes qué señales nos están dando. Por ejemplo, a veces en las participaciones vemos a chicos tímidos o que, es que yo no sé, o muy poco participativos, y eso a veces tiene que ver con personas que tienen baja autoestima, porque me ha tocado que estudiantes de excelencia, o sea, con mucha capacidad, pero que en el grupo no demuestran todos sus conocimientos, y es precisamente cuando el docente aprende a observar, cuando pueda detectar y ayudar a esa persona a que pueda desarrollarse pues de manera saludable ese potencial cognitivo que tiene. Y hablaba hace ratito usted de la psicología educativa. Sí. Y cómo ha cambiado esto. O sea, antes la psicología educativa se concentraba en pues cómo aprendemos y todo lo cognitivo, memorizar y aprender. Y hoy en día la educación va modificándose. Hoy en día intervienen tres inteligencias en la educación de hoy. Es la inteligencia emocional, la inteligencia cognitiva, que obviamente, y mencionaban ustedes también la inteligencia artificial. Así es. Porque hoy los estudiantes están recurriendo a la inteligencia artificial para sustituir el trabajo de los psicólogos. Pero que además y ese es un riesgo. doctora, Es cierto. especialistas y hasta el propio Octavio, por ejemplo, el TDAH, antes, ¿y eso qué es? O sea, y pensábamos que era un problema del estudiante, pero también, bueno, pensando, aquí el doctor Octavio, pues tú eres un maestro docente a distancia. Ustedes, ¿cómo ven, o sea, cómo se meten a la hora de estar a distancia? Y entiendo las asignaturas que a ti te corresponden, por ejemplo, pero ¿cómo responde el alumno? ¿Cómo lo perciben ustedes este tema? Bueno, nosotros en el sistema de educación a distancia de Lujat lo que hacemos es que trabajamos en una plataforma, sí, y la plataforma realmente es muy llevadera, muy asequible, y por lo tanto el alumno prácticamente no tiene el estrés de estar trasladándose de su movilidad. No, sería una ventaja. Una ventaja. Tiene desventaja porque no es lo mismo definitivamente la clase presencial, sí, que la de distancia, y no es lo mismo en el sentido de que la carga del peso que tiene la informalidad en la educación presencial es importantísimo. El alumno posiblemente no participa en el aula, pero cuando sale del aula se va a tomar un café o qué sé yo al parque, ahí empieza la interacción, que eso no se ve en la parte de distancia. En el sentido de nosotros, el estrés prácticamente se disminuye porque sí tiene el modelo que tenemos ahí, la estructura que se tiene en el sistema es llevadero.
Entonces lo que hace el alumno es que si, por ejemplo, hay algunas charlas que le damos a distancia, si vemos ahí, ya ve que tenemos en el caso de Lojate, tiene una infraestructura muy fuerte, muy buena, muy potente, y vemos que el alumno, hay de 20 alumnos, hay 2 alumnos nada más participando, otros ponen su foto, ¿no? Sin embargo, porque pues está también complicado ver una hora a alguien por una cajita, ¿no? Claro. O en el celular. Bueno, y lo que sucede es que ahí, como está todo en la plataforma, está muy sencillo, pues. O sea, el alumno prácticamente dándole seguimiento a lo que marca la plataforma, a sus puntos que tiene que decir, solamente a nosotros nos pide realimentación. Oye, maestro, está ahí esto, de tal suerte que prácticamente el alumno deja de estar, cuando menos en la relación de la licenciatura que esté llevando, ¿no? Prácticamente deja de tener el estrés. Nosotros, en el caso de como docente, pues ahí no hay regaño, no hay nada de eso, no se ve, en el caso del aula, que tenemos un ecosistema bidireccional de 2 vías, Sí. probablemente el alumno no es el que esté mal, sino el que esté mal es el profesor. Y entonces, claro, entonces, en esa parte nosotros ahí prácticamente no tenemos esa carga que se da en el caso de la parte de vida. Y aquí ustedes, estimada doctora Perlita, entonces en el área de ustedes tenemos, bueno, el estudiante. Al estudiante, sí. ¿Cómo están trabajando actualmente en ese sentido? Bueno, este programa que les comentaba tiene como principio el tamizaje de los estudiantes. Ah, interesante. A partir del curso de inducción, todos los estudiantes tienen que hacer un cuestionario breve que nos permite como institución conocer cómo viene el alumno en 5 riesgos básicamente, que son los que se han detectado formalmente como riesgos. Obviamente están los problemas familiares, el riesgo suicida, la ansiedad y la depresión, la desigualdad, en ese caso con la violencia de género, y las adicciones. Son factores, no son todos, no son la mayoría, pero ya están analizados como conceptos importantes de riesgos del estudiante. El estudiante es situado en un tipo de riesgo y en una gravedad de riesgo. El alumno puede no tener riesgo leve, moderado o grave. Los que nos ocupan de manera inmediata, incluso desde el curso de inducción, son los alumnos que a partir del cuestionario, de esa detección temprana, tienen el riesgo grave. Estos alumnos son invitados al consultorio psicopedagógico, que tenemos una red en la universidad, para que se les platique el resultado, porque también no les enviamos el resultado por la razón de que no conocen cómo está tamizado y puede convertirse en un factor más de estrés para el alumno, porque el alumno que ya les viene. provoque ese Exacto, estrés. entonces se les invita a que acudan al consultorio, primero para confirmar el riesgo, sobre todo, por ejemplo, riesgo suicida y depresión. En riesgo grave estamos hablando de seguramente que va a necesitar acompañamiento de las instituciones de salud externas y especializadas. Entonces, se les invita. Aquí es importante también comentarles que es un proceso que es confidencial, es gratuito para el estudiante, pero es voluntario. Es invitado al consultorio, sin embargo, él tiene toda la autonomía, por ser un adulto, por ser una mayor de edad, de decidir no ir al consultorio. Es parte del respeto que se le tiene. 2, los datos personales están protegidos y exclusivamente cedidos al consultorio, al psicólogo de ese consultorio. Qué bueno precisar, los datos personales están protegidos. Así es. No hay posibilidad que nadie se entere de la secrecía que guardan. Es completa confidencialidad. En el consultorio, el alumno firma junto con el psicólogo un consentimiento informado, donde se estructura cómo va a ser la atención individual, así se denomina. La atención individual incluye un número de sesiones básicas, que son 8 sesiones, en las cuales explora el motivo de consulta, el psicólogo confirma los diagnósticos y canaliza en ese caso a la institución externa para que se le dé el seguimiento, sin que deje el psicólogo de darle seguimiento, ¿ok?
Una vez que ese proceso termina, que ese mínimo son 8 sesiones, el alumno puede continuar en el proceso con nosotros, puede continuar siguiendo la atención, y muchas de las problemáticas o riesgos que identificamos, por no llamarle problemas, requieren ese acompañamiento. Por ejemplo, si es un problema de adicciones, por ejemplo, o un riesgo de adicciones, requiere la especialización. Entonces, hay centros como el Centro de Integración Juvenil, que en este caso colabora con nosotros, el Colegio de Psicólogos, o sea, hay varias redes de apoyo que puede tener el estudiante. Muy interesante, y qué bueno que el auditorio que nos está viendo, escuchando, y sobre todo la comunidad universitaria, porque está abierta a toda la comunidad, empezando por nuestra razón de ser los estudiantes, que desde aquí se hace precisamente una invitación a que acudan y con la formalidad y la mejor intención de amar y querer a nuestros estudiantes y a toda esta comunidad. No se vayan, regresamos después de una pausa. Gracias, nuevamente estamos en Números y Conceptos y estamos hablando de la psicología en la universidad, en la comunidad, en este estado y en todas partes del mundo. Esa psicología que había quedado olvidada porque se pensaba que nada más era para alguien especial. Y hoy debemos entender cómo ayuda la psicología a resolver muchos problemas de nuestra vida diaria y no nos damos cuenta. Pero doctora Delfina Pedrero, gracias nuevamente por estar aquí. Hablábamos de la psicología educativa y hablábamos hasta del TDAH u otros patrones, ¿no? de conducta aparentes, como puede ser la dislexia, o confundirla, porque de repente pues, el docente piensa que... Exacto. Y tenemos el tema del bullying. Yo no soy el experto, pero a mí ayer que inicié clases, pues se me ocurrió decirles, lo pensé, bueno, ¿cómo se los doy invertido? Y en pocas palabras les hablé de, no te enganches. Pues esta vida no es así, y les hago la aclaración, no sé por qué ustedes se adoptan, si le dicen que son de cristal, entonces no me toques, tengo debilidades, al contrario, ustedes pueden, ya son contadores, desde ahorita la diferencia entre un servidor y ustedes, pues yo ya me titulé, hasta ahí, pero ustedes pueden ser, y lo son, mejores que uno, entonces trata uno de animarlos en todos los sentidos, pero tenemos el factor, el maestro, el docente. ¿Cómo lo percibe ahora usted al maestro en la actualidad? Unas generaciones distantes, nuevas, cambiantes. Sí, o sea, el docente tiene, como mencionaba anteriormente, tiene la capacidad o la responsabilidad de observar estas situaciones, porque las nuevas generaciones, pues digamos se le llama la generación de la soledad, es decir, sí. Esta soledad la reflejan en ese aislamiento, en refugiarse en las redes sociales, en tener un grupo de amigos que no son sanos. Entonces, el docente puede tener ese espacio con los estudiantes para quitar esa, vamos a decir, como autoridad, o sea, el maestro es el que sabe y todos, sino acercarse, que sea ese vínculo de confianza que sienta el alumno, que el docente es un aliado al cual puede, decía la doctora Karina, esa escucha activa donde podamos nosotros
reflejar esa confianza en el estudiante de que se acerque, si bien el docente no va a resolverle la situación, pero sí orientarle, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, pero la universidad te ofrece el consultorio psicopedagógico. Eso es importante, Ajá. transmitirlo, ¿verdad? Y eso cualquier docente lo puede hacer, o sea, pero el docente debe de establecer esa confianza de ser un aliado y de acercarse, porque efectivamente no todos los docentes tienen las herramientas para decirle cómo dice, pero sí que el docente sea consciente, la universidad tiene un espacio para ti, estudiante, que te puede ayudar. Y este tamizaje también ayuda mucho, o sea, sería bueno que los docentes pudiéramos tener ese acceso a conocer ese diagnóstico que pudieran tener los estudiantes para que pudiéramos prestar un poquito más de atención. Claro, a pero eso. lo que pasaría, o sea, en estos casos, y dado que falta, ¿no?, esa etapa, Esa cultura. doctora Perla, es formar a los docentes, o sea, en una capacitación, no para que se vuelvan psicólogos, no nos vamos a volver psicólogos, pero vamos a ser más proactivos, entendiendo, porque ahora resulta que porque el docente, pues nos sentimos que todos lo sabemos y el que está enfrente, ¿no? Porque además la forma como es el foro, ¿no? Los salones siguen siendo tan tradicionales. De cátedra. Seguimos desde la época de Prusia y no hemos pasado. En otras universidades, hasta en escuelas primarias, bueno, ya son mesas y circulares o hasta rectangulares, están todos aquí, otros acá, entonces integran a ellos, trabajan en una actividad y eso hace que se cambie, que entiendan desde el primer momento que no están solos. Así es. Pero acá, si distinguimos, ¿no? Bueno, el que está bostezando, sí, pero llega a las 6 de la mañana. Sí, son muchos factores. Entonces, trabajan, se desvelan como... Son padres de familia, madres de familia. O decía el doctor Otavio, bueno, están viendo a distancia, pero estar pegados, viendo ahí, y esto, hoy sabemos que el chavo lo que hace es, lo quiere ver rápido y sin leer tanto. Sí, quiere aprender de manera muy distinta. Entonces, esa parte es difícil alcanzarla porque el maestro trae en la memoria, o sea, no me voy a excluir, el GIS y el borrador, y entonces, pues, no escuchaste, a ver, atrapa el GIS. Bueno, ya nadie lo usa, ¿no? Pero, o la chancla voladora, todo lo que tenemos. Y bueno, ya no sirve. Ya no sirve, nos formaron a nosotros, no le reprochamos nos reímos, quienes todavía tienen la dicha de tener a sus padres, dice, ay mamá, ¿cómo me diste con la chancla? Y se ríe uno, ¿no? Pero oye, eso no está bien, y esa es la realidad. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita, en este momento, la coordinación, la universidad? Bueno, primero tenemos que asumir que la institución es formadora. Sí. Y el profesor, como bien dice la maestra, es un ente que forma no solo de conocimiento, sino las actitudes y las aptitudes de la persona también forman. Esa cercanía se llega a través de ese proceso, ¿no? De que el alumno no solo observa lo que sabe el profesor, sino cómo se comporta, ¿no? Y la institución, hablando de esta, tiene básicamente dos programas, que es el programa institucional de tutorías, en el cual el tutor recibe capacitación cada verano, que son los lapsos en los cuales está, digamos, abierto y tiene el tiempo para trabajar estas cuestiones de inteligencia emocional. Toda la población neurodivergente que también ya está presente en las aulas y que aprende diferente y que se le tiene que reconocer no como una enfermedad, sino como la persona que es con esas características. Y la otra es el programa de formación docente, el programa institucional de formación docente que acaba de pasar. Trae muchos talleres que de hecho los coordinaron a través del Colegio de Psicólogos,
donde traen esas herramientas, no solo emocionales, sino por ejemplo el lenguaje de señas. El último que vi fue el lenguaje de señas, porque sí, ya tenemos alumnos. En DACE acaba de entrar un alumno de economía que es sordo. Entonces estamos en ese reto, ya nosotros ya no podemos evadir ese proceso, es un reto que ya está en el aula. O en ciencias sociales y humanidades, que bueno, es grato ver al director, que me tocó ese día, que se acercan dos estudiantes muy queridos, la verdad, muy a todo dar los dos, pero son autistas, ¿verdad? Sí, entonces, son Ulises, ¿cómo estás? Mira, te presento a Miguel. Y entonces empezamos una charla los cuatro, pues muy padre, o sea, entonces, ¿cómo enseñarle al docente algunos ejercicios prácticos, fáciles para que pueda entrar en acción? La universidad tiene el curso de inducción, y el curso de inducción promueve un curso de psicología positiva, fortalezas de carácter en la primera semana. Pero estos docentes previamente tomaron un diplomado para tener estas estrategias, y que pues el docente sea consciente de cuáles son sus fortalezas de carácter para que esto lo pueda transmitir a los estudiantes. Es difícil, ¿no? Porque sí, claro. el docente traemos todo el pasado, entonces no aceptamos que el presente es distinto y que el futuro ni se diga, ¿no? Mencionábamos de inteligencia artificial, entonces, bueno, ya cumplí con lo que me encomendaron como docente, pero llego al aula y para que no se les olvide, me tienen que decir doctor, ¿no? El primer gran error del docente. Por eso la universidad trabaja con la filosofía de la paradigma humanista, precisamente, bueno, que vea al estudiante como la persona que es, o sea, y no solamente como el estudiante que hay que llenarlo de información. Y eso es muy bueno lo que están haciendo ustedes con ayuda de los expertos, de la doctora Delfina, porque sí, el estudiante pues es al que hay que atender, pero también ustedes se encuentran desde su área con todos nosotros, que son otra población que hay que atender, y luego los más viejos, los menos viejos, pero luego llega la nueva ola que sí entienden que están en el momento y chocan con ellos, y luego hasta hay separaciones. Y en el trabajo que lo hemos visto, cómo ustedes interactúan con toda la población docente, ¿no? Bueno, primero es un reconocimiento a la persona. Sí. Cuando trabajamos el curso de psicología positiva, el diplomado, una de las primeras cosas fue que los profesores, porque se capacitaron cerca de 200 profesores para que pudieran replicar, no siendo psicólogos, estas fortalezas de carácter en el curso de inducción. Tomamos esa. Hubo personas que fueron comisionadas, muy felices, o sea, sobre todo los más jóvenes, muy receptivos, muy abiertos, muy contentos, como el que también nos dijo, ¿por qué me mandaron a mí? O sea, yo tengo problemas. No, no se lo mandaron, es que es para que usted aprenda y demás. A lo lapso de 6 semanas, porque son 6 semanas, el profesor recibe incluso una semana de mindfulness en el cual tiene que hacer los ejercicios corporales, tiene que llegar con su pelota de yoga. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de aprender que aprendiendo uno también. Y para transmitir uno tiene que aprender. Entonces, el curso de psicología positiva es sumamente importante porque él tiene que vivir 6 semanas en ese proceso de atender qué cosa es, reconocerse también. Porque como bien comentaba, no somos perfectos, pero tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Hay que aprender a mejorar las fortalezas, consolidar las fortalezas, y esas brechas que tenemos, pues manejarlas, trabajarlas, es parte de nuestras sombras, o sea dirían que los psicólogos. Ustedes tienen toda una gran responsabilidad, pero un peso muy fuerte ustedes, porque realmente pues tienen que atender a los estudiantes y a los docentes
para lograr lo que se está logrando en todo este tiempo que llevamos, bueno, de esta presente administración, y está dando frutos. Hoy vemos muy distinto también la forma de ser, lo ve uno, por ejemplo, en el chat de DACEA, cómo ya se interactúa de manera muy diferente a la que es, pero bueno, el tiempo se nos vino encima. Agradecer mucho a la doctora Delfina, a la doctora Perla Karina, pues la amabilidad del tiempo que le han dedicado, pero todo es en favor de esta comunidad. A Octavio, muchas gracias, y a todo el público que nos ve y nos escucha, agradecerles que hayan estado en este programa de Números y Conceptos, y no se les olvide, la vida es bella.